Muy buenas tardes a quienes están acompañándonos conectados a través de nuestra página de Facebook y quienes nos acompañan aquí presentes en la Biblioteca Rubén Ardila de Colsic. Hoy, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, hacemos el lanzamiento de este espacio de tertulias, evento que se realizará periódicamente en nuestra sede central y en donde esperamos seguir contando con la presencia de todos ustedes y de grandes invitados como los del día de hoy, nuestra presidenta, la doctora Gloria Amparo, Rubén Ardila, que nos acompaña en este primer día, muchísimas gracias. Nuestro invitado, Jorge Molina Aguilar, muchas gracias. Para esta primera tertulia tenemos a Jorge, que es psicólogo salvadoreño y autor del libro Pedagogías de la Muerte, en el que él busca explicar a través de diferentes narraciones cómo entender la muerte, el único evento absolutamente predecible que para muchos es vivido como un evento muy temido. Jorge integra de forma innovadora lo que tienen que decir la psicología, la historia, la antropología, la sociología y la filosofía para reflexionar sobre la muerte. También nos acompaña como moderador en esta primera tertulia de la Biblioteca Rubén Ardila el doctor Andrés Manuel Pérez, doctor en psicología, es director del Observatorio de Automedicación de la Universidad del Rosario, y Zaida Villarraga, psicóloga y tanatóloga, quien realizará los comentarios a la obra de nuestro invitado Jorge Molina. Esperamos contar con todas sus preguntas y con comentarios en el chat, y desde la biblioteca les estaremos indicando el momento para hacer las transmisiones, las preguntas en vivo. Damos el paso a un saludo que nos quiere dar nuestra presidenta, la doctora Gloria Amparo. Gracias, Tatiana. Muy buenas tardes para todos los presentes y los que están conectados, particularmente a nuestro amigo Rubén Ardila, a Jorge, a Andrés y a todos los que están aquí acompañándonos en el auditorio. Estamos supremamente complacidos y muy contentos de este nuevo programa del Colegio Colombiano de Psicólogos que se llama Miércoles de Tertulia en la Biblioteca Rubén Ardila. Este es el primero de muchos que vamos a hacer de ahora en adelante. El tema de hoy es un tema supremamente importante, específico, y son espacios que nos sirven para nosotros reflexionar, discutir el tema desde diferentes posturas, que eso es lo bonito de las tertulias, ¿no? Que tengamos esa flexibilidad mental y podamos hacer esas diferentes discusiones desde todas las posturas teóricas, desde todas las posturas epistemológicas, y de eso se trata, y también es de poder nosotros reunirnos en unos espacios tan ricos académicamente y en esta biblioteca de nuestro Colegio Colombiano de Psicólogos. Bienvenidos a esta primera tertulia. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Amparo. Zaida, te damos paso para que nos acompañes. Y Jorge, Zaida, Andrés están en su casa en Colsic. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, presidenta Gloria Amparo. Hay que recordar que unas semanas atrás estábamos acá en la inauguración de esta biblioteca Rubén Ardila del Colegio Colombiano de Psicólogos, y ahora se suma la reactivación de las tertulias, de los miércoles de tertulia en la biblioteca Rubén Ardila. Digo reactivación porque unas décadas atrás, justamente en el antiguo apartamento de Rubén Ardila, que es como una biblioteca que tiene un apartamento por dentro, es impresionante, se celebraban las reuniones de los miércoles de la Fundación para el Avance de la Psicología. Ese fue un espacio muy importante, de hecho incluso está registrado en textos de historia de la psicología en Colombia, como un espacio que permitió conectar para muchos de nosotros con la psicología en el mundo, con el marco no solo de la biblioteca, sino de invitados que Rubén llevaba a su casa. Entonces es gratísimo que se haya rescatado ese espacio ahora acá, gracias al colegio y a la gestión de presidencia de Tatiana también. Muy importante rescatar ese espacio, incluso los miércoles también, ¿no? El miércoles de tertulia, que tienen grata recordación. Personalmente, pues, fueron muy influyentes también para mí. En aquel tiempo tuve la oportunidad de
de coordinar la tertulia. Y ahora es un gusto que esta primera versión de la tertulia de los miércoles del Colegio Colombiano de Psicólogos tengamos a un colega que viene de El Salvador, Jorge Molina Aguilar. Ya Tatiana pues mencionó algunos datos, yo pues tengo acá algunos datos adicionales. Jorge es psicólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de San Salvador. Y es máster en salud mental, posgrado en psico-oncología y actualmente candidato a doctor en ciencias sociales, programa cotitulado de la Universidad Centroamericana y la Universidad Don Bosco en El Salvador. Cuenta con estudios superiores en ciencias de la salud y comunicación social. El maestro Molina Aguilar se desempeña como investigador en el Instituto Europeo de Estudios Multidisciplinarios en Derechos Humanos y Ciencia, Instituto NOMAD, con sede en Brandenburgo, Alemania. Esto es del año 2018. Molina Aguilar es actualmente codirector del Observatorio de Comportamiento y Automedicación de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Actualmente es Affiliate Scholar del Departamento de Literatura y Lenguas Clásicas y Modernas de la Universidad del Estado de Mississippi en Estados Unidos. Es miembro de las divisiones 28 y 52 de la APA y es becario y miembro del Comité de Premios de la Asociación Americana de Antropología, de la AAA. Ya verán ustedes pues, que él tiene una conexión muy grande con el medio de la antropología, ¿no? Él nos va a presentar su libro, Pedagogías de la Muerte, y inicialmente pues, lo introducirá, posteriormente tendremos el comentario de Zaida, que como bien decía Tatiana, pues es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y es tanatóloga, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a buscar su comentario experto a partir de su conocimiento y su experticia clínica. Entonces, en primer lugar, vamos con Jorge en la presentación del libro. Gracias. Pasen todas. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Muy contento de estar aquí en Colombia por quinta vez y cada vez lo encuentro más bonito. Siempre en transición y siempre muy bonita nación. Este día pues hablar un poco sobre el libro de Pedagogías de la Muerte. Bueno, es un libro bastante anárquico, ¿no? Es un libro que fusiona algo que se llama narrativa científica y también una forma pedagógica de transmitir la información. Es decir, no son compilaciones de artículos, sino hasta el final, sino más bien una serie de narrativas donde se va incursionando en temas sobre la muerte y algunos temas que surgen de esto, como por ejemplo el luto, el duelo y también la administración de las exequias, ¿no? Desde la economía, ¿no? Hay algunos apartados que no salieron en esa edición del libro, pero donde inicialmente se generaban mis inquietudes, ¿no? ¿Cuánto cuesta morirse en Latinoamérica? Lo caro que puede implicar eso, y se llamaba Morir SADCB, ¿no? Porque es una corporación al final, cotiza de hecho en la bolsa, el mercado fúnebre, esas intermitencias. Y conocer desde diferentes perspectivas, sobre todo desde la experiencia de las personas acerca de la muerte, cómo la persona experimenta este fenómeno con relaciones humanas y en relaciones no humanas, ¿no? Como la pérdida de una mascota, la pérdida también de un trabajo, de una relación, una separación también del sitio donde uno ha nacido cuando tiene que emigrar, ¿no? Que vive una especie de muerte, ¿no? Y vive esa nostalgia. Y también yo creo que uno de los propósitos principales era el manifestar esa heterogeneidad en las experiencias afines a la muerte.
Hay mucha obra literaria sobre el tema de la muerte. De hecho, ahora que veníamos en el carro, me venían mencionando sobre un libro que se produce aquí, sobre morir a tiempo, ¿verdad? Y me parece genial, y hay tanta producción sobre el tema, y más allá en diferentes idiomas, ¿no? Es una producción amplia, pero aún así, al menos en mi país, hay mucha necesidad de homogeneizar la experiencia, ¿no? Y siempre volvemos a una misma producción, a pensar, cuando hablamos de la muerte en la carrera de psicología, a pensar en fases de duelo, pero no a pensar en la muerte en sí misma, no a reflexionarla a veces. Y en muchos contextos en El Salvador hay fases que no son afines a las personas que están allá, que ni siquiera se comprende. Y entonces este libro surge de una forma muy amorfa también, ¿no? A romper esa homogeneidad y a plantear mucho la heterogeneidad en la experiencia. De hecho, tiene dos partes. Una parte se llama Discursos Fúnebres, y en Discursos Fúnebres básicamente uno conoce esa metanoia, esa transformación en el individuo, porque a veces narra quién es el individuo que ha fallecido, pero a veces también narra su experiencia en el proceso de fallecer, cómo se siente a esa ruta hacia esa certeza que tiene. Y lo va narrando a veces de una manera muy pintoresca, y a veces también recurre a la exageración, ¿verdad? Ese mecanismo en el que tenemos de transmitir una idea, pero que proviene de un fenómeno de la realidad. Esa parte de Discurso Fúnebre da a conocer esos panoramas heterogéneos. Cada capítulo, hay capítulos, discursos más bien, que se enfocan mucho en la importancia del ritual en la colectividad. Hay otros capítulos que plantean mucho el tema del canibalismo compasivo, por ejemplo, de cómo en algunas culturas, pues el fallecido se lo comen, y es parte de la cultura, ¿no? Y es un ritual y adquiere mucha fuerza y tiene un simbolismo importante, ¿no? Ese individuo que murió ahora forma parte de mí, se ha integrado a mi cuerpo. Y así sucesivamente, alguien también que pierde su mascota y va hablando después de unos años de cómo se atreve a ir a donde entierra la mascota, justamente ya cuando él va a morir, ¿no? Que está enfermo, y le cumple un deseo a la mascota de llegar y rendirle un tributo, y así sucesivamente hasta que llega un capítulo final que un exalumno mío de mi época de docente me dijo que lo mencionara, y es hay un capítulo donde se plantea mucho la exequia desde la ecología cadavérica, es decir, los insectos comienzan a dialogar adentro de un cementerio, de una sección que se llama la bagatela, que es donde están los académicos y las académicas. Se llama la bagatela porque es una expresión de algo que no tiene importancia, ¿no? Y es como a ellos les venden la idea de que es una parte del cementerio más económica, porque se la venden como una idea ambientalista, pero es porque no quieren pagar por el manejo de las exequias de los académicos. No quiero decir en qué país es, nunca se mencionan países para no herir ninguna susceptibilidad, pero cada quien que me escucha podrá asumir su realidad del mundo del profesorado, cómo se vive la realidad económica. Entonces comienzan a dialogar, pero los insectos se confunden porque comienzan a absorber también esa memoria celular de académicos que pensaban distinto, ¿verdad? De repente hay un académico medio marxista, entonces el insecto comienza a hablar de los problemas de clase que hay en medio de todos los insectos. Y así hay otro insecto más orientado a Bergson, y así sucesivamente, ¿no? Entonces comienzan a pelearse entre los insectos y tienen que ir a buscar a uno que forma parte de otro tipo de ecología cadavérica más clásica, donde precisamente pues él recurre a un discurso, no quiero decir integrador, pero un discurso donde él dice, bueno, aquí todos tienen razón, y comienza a plantear las cosas de diferente forma, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con esa necesidad de incursionar en la humildad en el estudio de las ciencias, ¿no? El tener la humildad para entender la postura del otro, para entender de dónde nace esa visión, para mantener un diálogo constante. Y esa es una primera sección, y luego hay otra sección que se llama Pequeños Infartos. Y Pequeños Infartos son artículos académicos de revistas
que yo publiqué acerca de la muerte, el duelo y el luto en época de pandemia, uno, y el otro es una traducción al castellano de una conferencia que doy en Vancouver, en la Asociación Americana de Antropología, acerca del horizonte de continuidades y la visión del duelo desde la biosimilaridad. Es decir, cómo alguna persona hace un esfuerzo constante por parecerse a aquello que ha perdido. De una manera bien sencilla, todo el mundo se va a familiarizar con imitadores de artistas que han fallecido. Bueno, esos imitadores de Elvis, que se tratan de vestir y tratan de llevar la misma vida de lo que ellos entienden que era Elvis, y a veces sucede eso y yo me voy encontrando con eso en una práctica más orientada a la clínica, de gente que trata de absorber lo que ellos asumían era la otra persona y hace un esfuerzo constante por asumir ese panorama y se va transformando en un biosimilar de una literatura más farmacológica, ¿verdad? Y el otro artículo tiene mucho que ver con una visión de Luciana, rizomática, acerca de comprender la muerte desde un paradigma rizomático en el momento de la pandemia, ¿verdad? Entender cómo la muerte tiene una serie de ramificaciones y de ensamblajes con diferentes fenómenos que van desde la economía, la administración, la psicología, la sociología y así sucesivamente, creencias, etcétera, etcétera. Y el libro cierra con algo que escribe un autor salvadoreño, Rafael Lara Martínez, acerca de la muerte, ¿no? Y él cierra y hace una síntesis, y el libro de hecho abre con un prólogo de Jimena Palacios, ¿verdad? Acerca de lo que ella va absorbiendo y de cómo estas historias se van vinculando a diferentes aspectos de la muerte, del dolor incluso, ¿no? De cómo se habla de lo corpóreo, del vómito durante la muerte, de la comida durante la muerte, había también esta idea de cómo alguien siente placer después de que ha perdido a un ser querido. ¿En qué momento aparece esta inquietud del placer, de la búsqueda del placer y así sucesivamente? Pero se va planteando, mi idea era que no fuese un libro exclusivo de una comunidad académica, sino que cualquier persona se pudiese familiarizar con ello. Siempre he soñado con que alguien lo pueda ir leyendo en el bus en El Salvador. Y inicialmente era un libro que tenía que caber en la bolsa de una camisa, así, pero de la camisa. Yo me acuerdo haberlo medido y todo, pero resultaba que quedaba muy grueso, quedaba una cosa morfa ridícula. Y bueno, no, pero la idea es que alguien lo pueda tener y apropiárselo y sentirse vinculado con eso, sentir de que su experiencia, aunque no se acopla a un discurso oficial homogéneo, pero es imprescindible. Es importante lo que alguien tiene que decir acerca de cómo está viviendo su camino hacia la muerte y cómo vive la muerte de otras personas, ¿no? Se plantea mucho este tema de un filósofo, de Vladimir Yankelevich, acerca de la muerte, sobre todo en castellano, cómo la vivimos en tercera persona, en segunda persona, hasta que aparece la reflexión en primera persona, ¿verdad? No, eso no se da en todas las culturas. De hecho hay culturas que no tienen diferenciación para el duelo y el luto, no hay dos palabras para esto. Y hay culturas donde morir no tiene una palabra específica, sino que es simplemente ya no estar. No hay una palabra exacta. Nosotros sí tenemos una palabra. De hecho, es un verbo, ¿verdad? Yo muero, ustedes mueren, todos vamos en esa ruta. Y sobre eso va reflexionando el libro, al menos esa es la idea. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí en presencia del profe, gracias Andrés. Y obviamente para mí fue una delicia leer el libro, porque obviamente hay una resonancia profunda, una pasión por el tema. Entonces, encontrar personas que están trabajando con tanta pasión y poder estar aquí contigo compartiendo es realmente muy, muy grato, ¿no? Sabemos que no es un tema fácil de tratar, que vamos abriendo camino realmente en la reeducación de lo que es el concepto de la muerte, ¿no? Y que todos, en general, en la población vamos creando nuestros conceptos de forma inconsciente, en alguna parte del libro también lo mencionas,
no hacemos un trabajo consciente de aprender este concepto o qué significa esto, sino que lo vamos absorbiendo de nuestro contexto, conforme vamos creciendo y como vamos viendo que nuestros pares y nuestras familias y nuestra cultura lo asumen y terminamos asumiéndolo y muchas veces pasa la vida entera sin cuestionar ninguno de estos conceptos. Y el de la muerte, que es algo que nos acompaña durante toda la vida y es algo más certero, lo único certero que hay realmente en la existencia, pues no lo cuestionamos. Retomo una frase que enuncias en varias partes y es que la muerte es un fenómeno que obliga a la reflexión. Y ojalá que esta reflexión no fuera solamente para el momento de la muerte o cuando hay una muerte, que es cuando tendemos a hacerlo, cuando sea el proceso del duelo, cuando alguien fallece, cuando eso toca realmente nuestro sentir, que es cuando lo hablas en la tercera, en la segunda o en la primera persona, o cuando hay un diagnóstico, digamos, terminal o de una enfermedad crónica que ahí decimos, ok, aquí mi vida está en riesgo, comienzo a pensar en la posibilidad real de mi finitud, ¿sí? Independientemente de las creencias que tengamos y que puedan ser en algún momento un soporte para ese instante, pero que nos dicen, como aquí comenzamos a tener esa sensación que mucha gente cuando experimenta la muerte de un ser querido como de surrealismo, como esto me está pasando y cómo me adapto nuevamente a una realidad. Y mi invitación desde lo que yo trabajo en la parte de atención clínica y con los cursos en los que trabajo justamente el desarrollo de la conciencia de muerte, es que trabajemos este concepto no solamente cuando llegamos a ese instante, sino mucho antes, ¿no? En una prevención, que tampoco tenemos una cultura de la prevención, ¿no? De trabajar anticipadamente la salud, o sea, vamos al médico cuando estamos enfermos, vamos al odontólogo cuando nos duele la muela, vamos a resolver ciertas cosas cuando tenemos el problema, pero no lo trabajamos anticipadamente. Entonces, esta reflexión sobre la muerte justamente debería empezar mucho antes y este tipo de ejercicios, como lo que tú generas en tu libro, nos invita a esa reflexión desde diferentes puntos de vista, sin abordar directamente duelo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, que es lo que en todas partes tú terminas escuchando, sino justamente desde las diversas vivencias. Por ejemplo, en uno tocas el tema de la viudez y cómo la viuda queda siendo viuda toda la vida y como si no fuera mujer, fuera madre, fuera amiga, tiene otra cantidad de roles. Y eso, por ejemplo, en la clínica, en la atención personalizada se ve mucho. Mujeres, sobre todo las mujeres que llegan a pedir apoyo porque los hombres, aunque vamos creciendo en esta reconceptualización también de la salud mental, cada vez son más hombres los que comienzan a acceder a esto, tiende a ser más las mujeres, entonces las que llegan a pedir este apoyo. Y por ejemplo, volver a sentir placer o al sentir tranquilidad y felicidad es un rollo bien grave para ellas. Como me siento siendo infiel a mi esposo difunto porque ahora ya comienzo a no extrañarlo. Es más, en ocasiones hasta me siento feliz de que ya no esté, porque tengo libertad, porque recupero mi sentido de vida, ¿no? Entonces, esta analogía que hacías allí en una de las historias me llamó bastante la atención. Lo otro, el poder del ritual y del simbolismo, que claramente en la época de la pandemia pues no teníamos la oportunidad de ir al encuentro, de visitar a las personas, de abrazar a los dolientes y genera estas, creo que le llaman muertes secas, en las cuales primero muchas veces realmente no sabes cómo fue. La última vez que lo viste fue entrando al hospital porque tenía una gripe, pero no lo volviste a ver y no ves el cuerpo. Entonces no poder ver, el no poder tocar, el no poder acompañar, genera también desde lo psicológico, desde lo emocional, una experiencia supremamente diferente, que genera un cambio en lo que tú dices, en el ritualismo y en lo que acompaña para que la gente haga su proceso de duelo y de despedida. Para no patologizarlo, como también lo enuncias en algún momento, sino vivirlo como, claro, es una experiencia dolorosa que tenemos que no negarla, que esto también dentro de la onda nueva, yo trabajo también la psicología positiva, pero muchas veces la gente confunde eso con hay que estar siempre felices, tenemos que estar siempre bien, no, la validez de toda la gama de emociones, y en este caso, en relación con la muerte, pues obviamente del dolor, del llanto, de la rabia, y el también estar bien, que muchas veces es cuando la gente ya se siente extraña, porque, por ejemplo, en el caso de las viudas o de un esposo o de una esposa, es como,
me van a ver mal socialmente si yo ya quiero salir con alguien más, si yo estoy pensando en activar mi vida sexual, por ejemplo, es como si fuera para toda la vida. Y también porque en pareja, previamente a la muerte, pues nunca hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en los cursos que yo realizo es muy bonito cuando las parejas participan juntas, porque decimos, hablen de este tema y háblenlo previamente, dale permiso a tu pareja, si tú mueres, ¿qué va a pasar? Y entonces dándole permiso en vida, la persona de alguna manera siente el permiso de que puede continuar adelante con su vida. Lo otro es, mencionas en alguna parte también como el niño interior o la infancia, en la señora de la tienda que se despide, que activa la alegría de todos los niños y que lo hacía de forma sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, como cuando uno en la vida se ha amistado con su niño interior, pero también cuando le permitimos al niño vivir sus duelos. ¿Sí? Pensamos que son personitas chiquitas que no necesitan, o incluso los queremos apartar de eso porque tenemos también tabús o ideologías dentro de nuestra cultura que se le pega una mala energía, de que se va a traumatizar el niño, de que mejor evitemos este dolor, pero también es la forma como él aprende a gestionar sus propias pérdidas o sus propias frustraciones, o que hay un límite. Y entonces en la forma como nosotros también introducimos al niño en esta cultura, nosotros estamos transmitiendo un mismo vicio mental o un concepto errado de lo que es la muerte, el morir y el duelo, pero es porque nosotros como adultos no lo hemos trabajado y tenemos miedo de hablar de ello, ¿no? No lo hemos cuestionado, ni no lo hemos trabajado, pues mucho menos vamos a poder acompañar o guiar a otros de una forma óptima en este proceso, ¿no? Y en la parte final, cuando hablas y haces la alusión a cómo ha sido esto en tu cultura, en tu país, hay muchas similitudes con Colombia, ¿no? Colombia ha sido un país mediado por guerras, por conflicto, por desapariciones, por secuestros, que son pérdidas, ¿no? Y que generan duelos supremamente complicados de elaborar, porque cuando no tienes el cuerpo al que despedir, cuando realmente no sabes se murió o no se murió, lo espero o no lo espero, lo lloro o no lo lloro, entonces genera una cronificación del proceso que genera obviamente a nivel social, no solo a nivel personal, a nivel familiar, sino a nivel social, las cargas que nosotros tenemos. Entonces obviamente hablar en nuestros países, diferente a hablar en los países de Oriente que hablábamos ahorita, o los países nórdicos en donde pues la mayoría de gente se muere de enfermedad o de vejez, pero no porque te atracan mal o te secuestran o hay algún conflicto armado que además llevamos viviendo la mayoría de nosotros por toda nuestra existencia, ¿no? O sea, que tenemos uso de memoria. Entonces obviamente llegar a hablar en ese contexto de muerte es diferente, ¿no? Es como hay unos condicionamientos que hemos venido generando con esto. Pero no significa que tenga que ser así, sino que justamente hasta a través de estos ejercicios pedagógicos de poder llevarlo de una forma tan clara, ¿sí? de bajarnos de esta costa tan conceptual y de poderlo poner al alcance de todos, porque es que este asunto de la muerte, el tema de la muerte, el fenómeno de la muerte, a todos por igual nos va a tocar, ¿sí? De pronto algunos quieren hijos, otros no, unos quieren tener un carro, otros no, otros tienen unas aspiraciones a nivel económico o académico, pero la muerte a todos nos va a llegar, nos va a tocar. Entonces para esto es para lo único que deberíamos todos los seres humanos podernos preparar y que paradójicamente nos llevan a vivir de una forma más plena. ¿Por qué? Porque cuando tengo la inminencia y el saber que realmente me puedo morir o que va a pasar a alguien, comienzo a vivir desde esa urgencia de vida, desde ese disfrute, ¿no? No solamente sobrevivimos, sino que realmente aprendemos a qué es realmente importante, ¿no? Lo importante sobre lo urgente, que por lo general en nuestra cotidianidad va primero lo urgente, por último lo importante y más allá de pronto otras cosas más personales del ser. Entonces es un recorrido bellísimo con cada capítulo, no nos va a dar el tiempo porque son 20 minutos, media hora para comentar cada uno de los capítulos, pero enuncias las diferentes situaciones en las cuales estos ritos, el duelo, el acompañamiento, esta parte grupal que me pareció tan bella, que no solamente la muerte necesita este contexto, este social, este ágape, este recogernos y ayudarnos,
y que articulas desde el mundo científico y desde tu práctica clínica como tal para ponerlo al conocimiento de todos de una forma muy, muy agradable. Entonces, todos invitados a que puedan realmente conocer de primera mano, leer y realmente trabajar en esa reflexión sobre la muerte, para reflexionar sobre la vida y garantizado que vamos a tener realmente una abundancia en cada una de nuestras áreas de la vida cuando logramos darle un poco de urgencia a este tema que es tan necesario para todos y siempre, ¿no? Bueno, hay algo que cuando vean el libro, este libro nace de un artículo que yo escribo cortísimo para un periódico, de un cuento que se llama, es una entrevista al Ministerio del Olvido. El libro tiene, si bien es anárquico en muchos sentidos, ya te pudiste dar cuenta que es amorfo totalmente, pero transversalmente en todos los capítulos hay un enemigo permanente y se llama el Ministerio del Olvido, que se plantea como esta entidad con agentes que funcionan perfecto. Y eso a mí me tocaba mucho, es como un simbolismo oculto del libro, por este tema de cómo nos cuesta en América Latina la memoria histórica, ¿verdad? Cómo algo sucede y a las 2 semanas es como que no ha pasado nada y se nos olvida, ¿verdad? Como cambiar las cortinas y las sábanas de un hotel y es como nadie se acuerda que pasó un individuo por ahí. Y el Ministerio del Olvido funciona transversalmente acá y la manera como el antídoto que se va planteando es el recuerdo. El recuerdo, a veces la inmortalización a través del epitafio, la inmortalización a través del arte, es básicamente un acercamiento a estos temas a través de una visión artística, ¿no? Cada quien sabe cómo va llegando a estos temas, a veces de una forma académica, a veces a través de una experiencia de vida, pero es como, por ejemplo, lo que hace Marilyn Nelson en un poema que se llama Not My Bones, ¿no? Estos no son mis huesos, donde habla sobre el esclavismo y sobre la negritud en Estados Unidos, y el poema te reflexiona cómo esos no son tus huesos porque le pertenecen a alguien más, pero al morir tú sí serás amo y señor de tu propia alma. Y el poema te lleva a través del arte a reflexionar sobre la esclavitud, ¿no? Y así sucesivamente este libro busca tener puntos que te conducen hacia una reflexión acerca de la vida, en este caso a través de la muerte, ¿no? Yo quería darle como ese juego. A mí me impactó mucho una canción que se llama Canción para mi muerte, de un grupo argentino que se llamaba Sui Generis, ¿verdad? Yo creo que se sintetiza mucho de lo que se trata de hacer en el libro. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Tenemos participantes presenciales aquí en la sede de la Biblioteca Rubén Ardila y quisiera saber si tenemos algún comentario o pregunta por Facebook Live también. Pero tenemos inicialmente, bueno, tenemos varias personas que quieren hablar. Entonces, el doctor Rubén Ardila. Gracias y felicitaciones por el libro y felicitaciones por la presentación también. Yo quiero preguntarte por el papel que juega el concepto de muerte en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, una de las cosas que implica es que el tiempo es reducido. La vida de un ser humano es impresionantemente corta en comparación con todos los contextos grandes del universo. Y, o sea, una persona que se criara sin concepto de muerte, eso está relacionado con cómo se adquiere el concepto de muerte. Si el concepto de muerte es innato, que yo creo que no, sino que el niño aprende viendo morir el conejito, el perrito, el gato de la vecina, todo eso va adquiriendo el concepto de muerte. Entonces, en teoría se podría hacer un experimento, que sería básicamente un experimento
filosófico y existencial de criar a un niño hasta la vida adulta sin concepto de muerte. ¿Cómo sería la vida de esa persona? Esa es la pregunta general. Esto se relaciona con una obra literaria que se la recomiendo a todos los que les guste Simone de Beauvoir. Es una obra de Simone de Beauvoir que se llama Todos los hombres son mortales, y es de un tipo que es inmortal. O sea que él hicieron con él un experimento biológico y el tipo no muere. Entonces, ¿cómo es la vida de una persona inmortal? Es una vida horrible, porque se le mueren sus amigos, se le muere su pareja, él se arriesga a todo y nunca se muere, hace todas las cosas más extrañas del mundo, y entonces finalmente queda, él le está contando esa historia a una mujer, a una amiga, le está contando de que él es inmortal, se llama El Conde Fosca, y el libro se llama Todos los hombres son mortales. Y el subtítulo debería ser Todos los hombres son mortales, afortunadamente. Afortunadamente debería ser el subtítulo del libro. Entonces le está contando eso, y entonces después de esa historia tan larga, ella le pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue, no? Dice, pues al fin quedaremos en el planeta el ratón y yo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que el ratón y yo? Yo sí, el ratón en el cual se hizo el experimento antes de hacerlo conmigo. Ese ratón también es inmortal. O sea, simplemente la muerte es muy central en la vida de una persona. Y si sabemos que vamos a morir, nuestra vida es diferente de si creyéramos que se puede morir. Primera cosa, entonces, ¿tú crees que el concepto de muerte es innato o se aprende? ¿Y qué pasaría si no se aprende? Sí. Yo creo que es un concepto aprendido, y se aprende y se ensambla junto a otros conceptos, porque ese concepto se aprende como un dispositivo cultural también, es un dispositivo simbólico, ¿no? Yo creo que una de las cosas favorables de aprenderlo es que tenemos la oportunidad de que la muerte funcione como una niveladora, porque nos pone a todos en el mismo nivel eventualmente. Por eso hay una época en la que en la mayoría de cuadros siempre hay una calavera, porque siempre todo llevaba hacia esa reflexión final, ¿verdad? Al final nos hace iguales, terminamos en ese mismo hueso, a menos que sea real lo de este hombre, y lo de Simone de Beauvoir, sí. Sí, y ella también hace una muy buena reflexión en un libro que se llama La ceremonia del adiós, que es excelente cómo ella hace esa reflexión del impacto que tiene alguien que muere en la vida de otra persona. Pero yo creo que es aprendido. Hay dos autores que hablan de esto, una antropóloga, Nancy Shepherd Hughes, que plantea cómo en Brasil, en una comunidad brasileña, se llama Bom Jesus, el concepto, por ejemplo, cuando la madre pierde a un hijo de 4 años, para ella no ha fallecido, porque el antropomorfismo no sucede todavía. Entonces ellos han aprendido que el antropomorfismo, es decir, cuando la persona ya se constituye como una persona, sucede después de la infancia. Claro, hay toda una teorización de que es una manera de afrontar la pérdida infantil, ¿verdad? Por supuesto, pero te has educado para entender de que un ser humano comienza a tener esa función humana a partir de cierta edad, mientras que otras personas no. También hay otros textos sobre Bronislaw Manilovsky que explora este tema de la inmortalidad, ¿verdad? De cómo buscamos siempre un subterfugio hacia la inmortalidad, porque así como aprendemos sobre la muerte, también aprendemos estos subterfugios de inmortalidad, de decir, sí, murió, pero está allá, está en otra parte, y se está reuniendo con otras personas, y ya casi que le buscan trabajo y casa a uno en el más allá, y esos son subterfugios por otro concepto aprendido sobre la inmortalidad. Pero creo que es totalmente aprendido, no solo aprendido, sino que es interiorizado, es esta estructura sociohistórica y cultural que una persona internaliza. Y
Tal vez lo que yo he ido, no me atrevería a decir concluyendo, pero a lo que yo he ido llegando es a dos cosas. Uno, que la muerte no es un fenómeno que va a pasarme, sino que es un fenómeno que me está pasando. Yo estoy más muerto hoy que cuando vine a Bogotá. Mis células se van gradualmente, van muriendo. El tiempo me va comiendo y mi percepción del tiempo, porque el tiempo al final es una interiorización nuestra, ¿verdad? Mi percepción del tiempo va cambiando cuando entiendo que la muerte no es algo que me va a pasar, es algo que me está pasando constantemente. Y otra cosa es que la muerte, a pesar de todas las teorías que tenemos, lo que yo puedo encontrar es que la muerte es una palabra, pero es una palabra que se vincula a una serie de connotaciones y esas connotaciones adquieren un impacto en la vida de un individuo. Algunas personas no tienen ningún pánico, ninguna angustia hacia la muerte. Tranquila, hay culturas que a los 70 años comienza a deshacerse de todo casi por norma, hasta llegar a un punto en el que no tiene nada y se asume con mucha tranquilidad. Otras culturas hay un concepto muy heroico de morir, ¿verdad? Y nos vincula mucho a la idea de una buena muerte o una mala muerte. Y por eso esa palabra se va vinculando con una cantidad de ramificaciones que vamos interiorizando de la cultura, de la educación, y de ahí que esa reflexión sobre la educación, reflexión política y filosófica, le llamamos pedagogía, ¿verdad?, en América Latina. Y por eso se llama Pedagogía de la Muerte, el libro, precisamente por reflexionar lo que usted dice, cómo aprendí esto, hay gente que se siente mal, por eso decía la experiencia heterogénea, porque a veces muere alguien y hay alguien que está contento, dice, bueno, pero qué alegre que nos conocimos en vida y fuimos a tal lado y muy tranquilo, y va al cine ese día después de ir al entierro y la vida continúa y la gente lo ve extraño, ¿verdad? Dice, pero tal vez no lo querías tanto, no, si estás en negación, no, si lo quería un montón, pero pues sí, todos nos tenemos que morir, ¿verdad? Y continúa la vida. Y hay otra persona que se detiene más. Tal vez yo soy mucho de la idea de no jerarquizar esas experiencias, sino más bien de entender la narrativa que tienen, la retórica que comparten y la retórica que les separa en alguna ocasión. Sí. Gracias, Jorge. Muy interesante la temática. Yo no he leído el libro todavía, lo voy a leer, porque es un tema apasionante y real, ¿no? La pregunta que yo tengo con relación a la respuesta y la pregunta y respuesta que hizo Rubén y que tú le respondiste con relación a si era adquirida ese concepto de muerte o no. Yo pregunto, ¿qué pasa cuando la mayoría de los seres humanos, todos tenemos un instinto de conservación, no nos queremos morir? O sea, el gran, digamos, como la generalización es que ninguno se quiere morir. De pronto hay culturas que inciden más que otras en que sí, pero ¿por qué existe? Por ejemplo, yo hablo del instinto de conservación, yo no me quiero morir y me tengo que defender como sea, ¿sí? Entonces ahí sería aprendido. Ahí yo pondría como en reflexión esa parte. Gracias. Sí, yo creo que sí hay un instinto de conservación, pero también vamos desarrollando ciertas conductas que nos acercan, ¿no? Por ejemplo, estas conductas temerarias en algunas culturas que son muy propias de ideas de una masculinidad hegemónica, una masculinidad tóxica, como le llaman ahora, ¿verdad? Gente que afronta los problemas a veces a través de violencias o a través de una serie de conductas que obviamente le acercan más a la probabilidad de morir. Yo creo que de nuevo sí hay un componente instintivo, pero es tan fuerte el peso de la cultura que incluso algunas personas se asumen a sí mismas con la idea de morir jóvenes. Pasaba mucho en un artículo que escribimos en el caso de Sri Lanka, por ejemplo, el rol que juega el suicidio en Sri Lanka y cómo el suicidio también es un tema intergeneracional, es decir, si hay un miembro de la familia que se ha suicidado, entonces se espera que hasta cierto punto el otro miembro haga lo mismo. También se vuelve una forma de protesta hacia el sistema político.
Es decir, ahí no hay conservación, sino que es una forma de decir, bueno, mi forma de protestar y decir me han fallado como ciudadano es suicidándonos en masa. O también eso pasaba mucho en una población indígena que se llamaban Kiowas en Brasil, cómo se suicidan masivamente frente a la destrucción de su tribu, básicamente, ¿no? Yo creo que, de nuevo, no me atrevería a decirte que es 100% que todos vamos a luchar contra esa conservación. Y más me atrevería a decir que vamos internalizando mucho de lo que nos rodea. Y otra vez, hay gente que no asume, que el fin biológico, la muerte biológica no es la muerte, sino que es simplemente como cambiar un ropaje, por decir así. Entonces está muy internalizado el decir, bueno, esto es simplemente cambiar y yo continúo y continúo y continúo. Desde las ideas de reencarnación, las ideas de una vida más allá de esta vida, que de nuevo yo no las quiero, no las juzgo, no las pongo en tela de juicio, pero es como tú has aprendido desde pequeño, ¿no? Si alguien aprende desde pequeño eso, pues su instinto de conservación es muy distinto al de otros. Creo que también incide este culto que tenemos hacia la juventud, ¿verdad? Que siempre queremos mantenernos jóvenes, siempre queremos mantenernos eternos. Tenemos mucho miedo a envejecer. Yo la semana pasada me vi una cana y voy a que me hagan la barba y me dice, ya es tiempo, me dice el de la barbería. ¿Ya es tiempo de qué? Dije yo. De pintarse la barba. ¿Cómo? ¿Por qué? Solamente quite la cana, pero después me quedé pensando, no la quite, ahí déjela. Mi primera mi primera cana y conservarla, enmarcarla y todo. Creo que hay mucho temor a eso. Y fíjate, solo con esto cierro por el tiempo, pero cuando uno ve el futuro hacia donde se quiere orientar esto, hay mucha lucha, por ejemplo, por guardar la conciencia. Y parece ahorita de ciencia ficción, pero hay una lucha tremenda científicamente, sobre todo en Japón, por poder extraer la conciencia y pasarla a un cuerpo temporal y mantenerte, hacer literalmente de la muerte un fenómeno histórico. Que se hable, miren, allá en el siglo XXI, en el 2023 la gente se moría todavía. Y que uno ni siquiera pueda concebir que eso fue real, ¿verdad? Hay una lucha constante contra eso. Eso va a cambiar la topografía de las cosas, pero aún así vamos a seguir reflexionando sobre la muerte. ¿Sí? Existe, por ejemplo, hacer un backup de la memoria, porque la memoria es básicamente la identidad nuestra. Entonces se hace un backup y se puede reproducir muchísimas veces la memoria, o sea, sigue uno existiendo en un montón de veces y un montón de partes. La otra cosa es el mantenimiento de cerebros congelados. Hay un libro que yo tengo sobre ese tema muy actualizado, creo que se llama algo así como la reversión del tiempo, una cosa por el estilo. Pero sobre eso hay muchas investigaciones. O sea, eso no está empezando, eso se ha trabajado bastante. Quiere decir que la gente realmente cree que se puede sobrevivir. Perpetuar. Yo Sí. quiero sobrevivir en mis cosas y no en mi cuerpo. Así que eso es otro tema. Claro. Y un poco para un comentario complementar con relación a este asunto de la temporalidad y del instinto de conservación. De todas formas, un indicador también dentro de la salud mental y cuando tú trabajas con personas con depresión profunda o con riesgo suicida, es también que ese instinto de conservación básico por lo menos esté activo. ¿Sí? Cuando la persona no tiene el deseo también de vivir, que le importa su vida no por un fin, digamos, religioso o dentro de otro contexto, sino simplemente porque el desgano de la vida es tanta que no hay ni siquiera ese instinto de conservación, y no solo que no está el instinto de conservación, sino está el instinto antes es de exterminar su vida. Eso también es un indicador de qué está pasando en su mundo emocional, qué es lo que se está llevando a ese desgano y a esa desconexión con la vida. Entonces creo que ese equilibrio entre el instinto de conservación y saber que somos temporales y que tenemos estos ciclos, por eso el cerrarse relaciones, el cerrar el año, el terminar los ciclos, es un simbolismo que necesitamos para
tener una salud mental también, ¿no? Como cuando son trabajos eternos que nunca terminan o relaciones tóxicas que nunca tampoco les damos cierre, necesitamos aprender a hacer estos cierres y sí, considero que este instinto de conservación nos lleva también a afianzarnos a la vida y a valorar también de una forma diferente nuestra finitud y la muerte. Mil gracias, Jorge. Tú mencionaste lo del libro de Morir a Tiempo, y lo digo porque soy del grupo que editó y tenemos un capítulo en el libro, y precisamente sobre este tema hacíamos esa reflexión muy fuerte en el derecho a morir, cuando la persona efectivamente siente que su vida biográfica finaliza y que no está interesada en una vida biológica. Entonces, pues es todo el tema de la autonomía, básicamente, del respeto a esa autonomía, a la libertad, desde luego, de decidir. Pero quería preguntarte precisamente por ese concepto de vida biográfica, ¿cómo lo tratas tú en tu libro? Porque, pues, como en el caso que decía Gloria Amparo, no he leído tu libro, obviamente que me quedaron todas las ganas por hacerlo, pero ¿tú manejas ese concepto en el libro? Yo creo que en el libro se maneja mucho de comprender la biografía del otro a través del discurso de quien queda. Por ejemplo, en el primer discurso fúnebre, que se llama Rosario, hasta pronto mujer, yo hablo de la vida de Rosario. Rosario ha muerto, una enfermera que muere, y quien narra la vida de Rosario es Josefina, su compañera de enfermería de toda la vida. Entonces, tú conoces la biografía de la otra persona a través de quien queda, ¿no? Y es como su forma también de recuperar dignidad, de tener un poco de dignidad, porque están enterrando a Rosario y la gente que le rodea es gente del instituto, se llama Instituto de Señoritas Charles Darwin, donde ha estudiado Rosario y Josefina. Sí, es un nombre pintoresco, pero donde solo se graduaban las personas más aptas, ¿verdad? Y sí, esa era la idea. Y precisamente Josefina se da cuenta que la gente que rodea el entierro no le importa, nunca le importó Rosario. Y ella dice, aquí había un sacerdote que nos confesaba a veces que ni siquiera se acuerda de quiénes éramos. Había un psicólogo que nos pasaba un montón de pruebas, pero no se acuerda de quiénes somos. Entonces ella se ve obligada y te plantea casi como un vómito el sacar y el hablar de la vida de Rosario, ¿no? de sacárselo del pecho, ¿no? El plantear esta inmortalidad a través del estudio biográfico, ¿no? Es decir, esta fue la vida de esta mujer. Y tal vez ella no fue conocida por los demás, pero sí por mí. Y dentro de esa vinculación tú vas encontrando otros fenómenos, ¿no? Creo que el análisis biográfico, tal vez a mí me ha gustado mucho, pero tal vez me he escondido bastante por la tesis doctoral en este tema de la autoetnografía ahorita, de cómo hacer un análisis etnográfico desde la propia experiencia. Pero eso me llevó a recorrer también el análisis biográfico, ¿no? Porque es donde se separan las dos corrientes. Hay un ejercicio muy bonito sobre plantear la autobiografía y también la biografía de otra persona en tercera persona. El poder escribirlo como quien está narrando ese fenómeno. En el caso del libro se plantea mucho en segunda persona, ¿no? Es decir, a quién fue a quien yo conocí, cómo le conocí, lo que plantaba sobre el caso de la niña Aurelia, una señora mayor que muere, pero que era la señora de la tienda, y que cuando llegan a hacer la tanatopraxia, entonces la gente identifica que era la señora de la tienda, y comienzan a narrar su biografía desde los ojos de los niños, y tienen que regresar a ser niños para poder vivir su duelo, porque como adultos no lo logra vivir. Nadie te enseña cómo despedirte de la señora de la tienda. No sé si en Colombia eso es muy fuerte, ¿verdad? Cómo uno desarrolla un vínculo con las tiendas, pero a uno le conocen el nombre y lo van viendo crecer y hasta uno agarra una deuda histórica en la tienda. ¿Sí?
En El Salvador es fuerte y también se ha ido perdiendo en algunas partes, pero la señora de la tienda tiene mapeado todo, ¿verdad? Se puede todo lo que sucede y conoce tu biografía, te ve crecer desde su perspectiva y tú la ves a ella también. Creo que ese rol lo trato de meter de esa forma, pero sí considero que una persona también tiene derecho a expresar esa biografía, cómo quiere ser recordada. Antes nombrabas, y creo que en alguno de los capítulos se habla sobre en qué momento podemos hablar de la muerte con los niños. Y haciendo una reflexión sobre las películas de Disney, por ejemplo, y las películas infantiles, uno ve que casi siempre la película comienza con una muerte, con una pérdida, y durante la película, si uno lo va analizando, ve cómo le vamos diciendo a los niños cómo vivir una pérdida de una manera sana, cómo puedes salir adelante, cómo puedes ser más fuerte, pero lo veo como una contradicción porque nosotros lo vivimos como algo muy traumático, muy duro los adultos, e incluso tratamos de que los niños, como decías antes, Aida, que los niños no vayan al entierro, que los niños no vayan al hospital a despedirse. Entonces creo que les estamos mostrando una realidad en las películas, no sé, Coco, bueno, un montón de las películas últimas, incluso en la misma última de Encanto, vemos esa vivencia sana de cómo podemos ir perdiendo a un familiar, pero lo recordamos, lo queremos, recordamos lo bueno, pero nosotros como adultos sí lo vivimos como algo muy preocupante, muy traumático y que para en muchos casos la vida. Entonces no sé en ese sentido qué nos puedes indicar o qué nos puedes aconsejar para vivir de una manera mucho más sana nosotros como adultos frente a los niños. Fíjate que algo que yo he observado es que antes había mucho más incorporación de los miembros de la casa hacia los rituales. Desde la idea de cenar o almorzar en familia, que se vuelve un ritual, ¿verdad? Y poco a poco yo creo que vamos restando importancia al ritual. Y en el caso, más que el entierro, porque hay tanta diversidad en Latinoamérica del manejo de las exequias, yo he notado precisamente en experiencia propia y en literatura cómo poco a poco se va, tal vez dijéramos, no participando a los niños, a las niñas, ¿no? Ellos ya no forman parte de ese ritual. Y si tú ves, antes sí, ¿verdad? Es como murió ese familiar y vamos todos y se arreglan todos y forman parte activa en el ritual, constantemente. Y luego poco a poco, yo creo que hay una idea de envolver en una burbuja. Hay un temor hacia experimentar el dolor, algo que hablábamos hoy en la mañana en la Universidad del Rosario. Y creo que forma parte, y estoy siendo bien alcanzativo, a mí no me gusta ser así muy omnicomprensivo, pero me atrevo a decir de que mucho tiene que ver con una cultura que está buscando huir del dolor, una cultura muy paliativa constantemente, ¿no? Te duele un poco algo y de inmediato una pastilla, tal cosa, hedonista también. Entonces tú quieres vivir evitando todas esas experiencias porque vivís en potenciales traumas hacia el futuro, futurísticamente. Ya hay traumas que el niño nunca ni sabe que ha tenido y uno ya los puede proyectar, ¿verdad?, en un niño. Entonces esta cultura va permeando en todas partes. Queremos todo más fácil y administrar, tal vez no evitar al 100% el dolor, sino que administrar cuándo lo vamos a vivir y cuándo no, y con qué intensidad. Y creo que aparte de ir rompiendo esa función del ritual, está eso, ¿no? El querer saber cómo administrar el dolor. Yo creo que en lo único en lo que yo estoy como en, tal vez que soy muy rebelde y muy opuesto, y siempre me ha parecido terrible, es que saquen a una persona que ha fallecido en bolsa de la casa, como si fuese un objeto, porque creo que en ese momento que acabas de perder a alguien, creo que debería de haber un poco de dignidad en cómo se hace. En algún momento, claro, no tengo influencia yo para transformar esto, pero en una ocasión cuando se dio, y planteo un caso que yo llevaba, había niños, ¿no?, y había fallecido alguien.
no tenés ninguna técnica psicológica para esa situación, ¿verdad? Decirte, bueno, porque nosotros a veces somos bastante protocolares. Y es bueno entender el protocolo, pero saber cuándo no te alcanza hasta ahí. Y acababa de suceder con una familiar de estos. Había niño, una adolescente y 2 personas adultas. Y yo notaba el rostro de todos, ¿no? Generacionalmente, decir, van a meter a esta persona que queremos, lo van a pasar a una bolsa. Y los adultos sabían que lo que venía era sacarlo en una bolsa, ¿no? Y ves al niño tratando de asimilar esa experiencia, porque si te pones a pensar, ¿qué es lo que sacas en bolsa de la casa? Lo que ya no sirve, ¿verdad? Lo que no sirve. Me imagino que hay todo un protocolo de criminalista, de por qué tiene que salir en X tipo de bolsa. No sé si es lo que se hace en todas partes de Latinoamérica, pero en ese momento a mí lo único que se me ocurrió decirle es que la despidiéramos con un aplauso y que ese momento fuese lo menos traumático para las personas que estaban ahí, no solo para los niños, porque eso te va a quedar pegado toda la vida. Cómo entró alguien en tu vida y cómo salió. Después hay un esfuerzo muy grande, y de hecho hay una reflexión teórica que hace Aya Lyons y Jason Hour sobre el funeral de Aretha Franklin, porque en el funeral de Aretha Franklin se da un fenómeno muy revolucionario. Es que ¿cómo se dice? En la vela sus piernas están cruzadas, como una diva, ¿verdad? Entonces ella, en la velación, ponen las piernas cruzadas, porque era su voluntad que los demás vieran que muere con zapato íntegro y con las piernas cruzadas, nada de verla descompuesta ni mal. Era parte de esa filosofía. Pero por más artístico, sencillo que se escuche, pero hay un impacto, creo yo, en esa situación. Yo traté de hacerlo de esa manera. Creo que si hubiera estado en mis manos no lo hubiéramos hecho, no hubiera pasado eso en bolsa. Hubiéramos salido en una sábana con ayuda de la gente que llega, ¿no? de quien llega a levantar el cuerpo. Y de mi parte, que llevara flores alrededor y aplausos, ¿no? Vos en ese momento querés que el mundo se detenga un ratito, que por todos lados donde alguien va pasando, la gente vaya aplaudiendo, ¿no? Recordándose, es un ser humano el que se va. Pero es difícil, yo creo, respondiendo a tu pregunta, es primero esa exclusión de la infancia hacia el rito, pero no solo a ese rito, sino que a un montón de ritos. Y segundo, esta cultura paliativa, ¿no? Esta cultura que tiene un temor al dolor, que quiere todo rápido, hedonista, como decía Andrés, y con apología hacia la juventud, ¿verdad? Hacia vivir eternamente en juventud. Y mira cómo ese aprender a enfrentar la muerte o el no nos lleva luego a otras problemáticas. Entonces tenemos niños y jóvenes que no tienen nada de resiliencia y que terminan con autolesiones, depresiones, cada vez suicidios más temprano, ¿no? Entonces, como este concepto de la muerte no es solo para la muerte, sino es para enfrentar la vida. Y ahorita que tú hablabas de Disney, a mí me tocó la época de Dumbo, Bambi, que eran muertes traumáticas, eso no era nada sano. José Miel, o sea, yo no sé cómo sobrevivimos a esa etapa que realmente todo era traumático, le mataban a la mamá a todo el mundo, sí. Y entonces uno lloraba, cada capítulo que la abejita decía encontrar con su mamá, o sea, un duelo que nunca cierra, ¿no? Creo que nunca, sí. No sé si la encuentro o no la encuentro, esta es la hora que no lo sé, pero crecemos entonces nosotros esta generación con este tipo de cosas que por lo menos ahora, desde la cinematografía se está cambiando también esas ideologías. Pero sí como la importancia de que los niños aprendan a transitar sus propios pequeños duelos. Mi amigo me dijo que no y no quiero ser tu amigo. Ok, ¿cómo te enfrentas tú con eso? La mamá va y lo saca del colegio, habla con la profesora, habla con los papás, se vuelve todo un problema y le está evitando que se confronte con aprender a gestionar las pérdidas, ¿no? Entonces eso está llevando un hilo de vida también emocional sano o funcional o de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, hay buena literatura sobre eso, incluso que incluye esta visión de Heidegger acerca de la muerte y cómo irlo planteando pedagógica y didácticamente para poblaciones más infantiles. Ok, primero agradecer a Jorge, al doctor, a todos los presentes por esta gran tertulia y preguntarte si el tema pedagógico
digamos, debe trascender también en la educación, en los colegios, desde primaria, volverse de pronto como el tema de la muerte o el tema de las etapas del duelo y esas cosas, deberían estar fundamentados desde una base curricular, académica y pedagógica. Eso por un lado. Y en el contexto familiar, esos temas, las familias actualmente, sobre todo que acabamos de transitar por una pandemia, donde ese tema de esos fallecimientos, inclusive el personal de salud médico no sabía cómo decirle a la familia, a usted le queda un día, 2 días, 3 días de vida. O sea, la formación no solamente debería ser desde el ámbito de pronto educativo, sino transitar también por el tema médico, por el tema psicológico. Ese tema psicológico debe transitar en otras profesiones y en otras áreas. Y prepararnos para esa etapa, verlo, digamos, como un tema de desarrollo humano, ¿sí? Por el que todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, pues en ese sentido darle un sentido a la vida. ¿Cómo podemos, y en tu libro, cómo se desarrolla eso? Si hay esas etapas, cuando deja de ser, de pronto se convierte en algo patológico, y cómo es esa pedagogía que manifiestas, porque no he leído el libro, pero quisiera profundizar. Sí, Sí, es la homogeneidad. Yo creo que sí debería estar en una planta curricular, y de nuevo aquí surge algo importante, y es el diálogo entre diferentes disciplinas, porque eso implica un diálogo entre la psicología, la pedagogía, la didáctica, y cómo eso se plasma ya en un currículum, ¿verdad? Si se va a plasmar en un currículum claramente, o es más bien un currículum oculto, y cómo se va a ir reforzando. Yo vuelvo siempre a un ejemplo de la odontología social, cómo aprendimos a lavarnos los dientes, porque resulta complicado pensar que alguien a los 2 años va a estar aprendiendo a lavarse los dientes, pero ¿cómo aprendiste eso? Lo aprendiste este equilibrio entre lo que se aprende en casa y cómo en el colegio de repente llegó alguien vestido de muela, otro de diente y otro vestido de cepillo de diente, lastimosamente siempre patrocinado por alguna compañía, ¿verdad? Pero eran campañas que se impulsaban en ese entonces desde la odontología social. De la misma manera, tiene que haber una forma de ir incursionando y adecuando ese contenido de acuerdo a la edad, ilustraciones. Por eso yo lo hago de una manera muy pintoresca, el tratar incluso que alguien se pueda reír leyendo sobre un fenómeno acerca de la muerte en el libro, algo que te ocasione risa leyendo. Creo que esa es una forma, ¿no? El llevarlo, adecuar ese contenido, pero eso implica diálogo. Diálogo en la comunidad de ciencias de la salud. Parece algo que damos por hecho, pero siempre es un diálogo, o al menos la experiencia que yo he tenido, es un diálogo donde impera mucho la jerarquización del sistema de salud, ¿verdad? Es un diálogo donde hay una cabeza y que te asume como una especie de asistente, ¿verdad? Y esta cabeza ya sabe todo cómo tiene que funcionar, ¿verdad? En algunos países variará un poco la formación, porque hay países que tienen formación desde la licenciatura en ciencia de la salud o licenciatura en medicina familiar también. Pero yo creo que implica un diálogo genuino, ¿no? Es decir, la psicología ha explorado estos temas que podemos aprender como científicos de la salud en enfermería, en medicina, en odontología y en sus subespecialidades, para poder incorporar ese conocimiento en diferentes momentos de la vida, y también saber qué hacer cuando algo no encaja, como lo que me pasó a mí en esa ocasión, ¿verdad? Eso no me encajaba, no tenía ningún libro que me dijera qué haces en esto. Lo más fácil era quedarme callado. Sí, bueno, no hay protocolo, yo me quedo callado, pero siendo una persona un poco desobediente, terca, rebelde, pues algo se me ocurrió en ese momento. Una improvisación probablemente no fue lo mejor, pero como te digo, lo que implica es diálogo, mucho diálogo, y creo que hay mucho que aprender de la educación en eso, muchísimo de la experiencia que tienen los educadores y las educadoras. Porque una cosa es lo que el libro dice, a los 4 años se puede enseñar esto, pero ya un educador se te queda viendo y te dice, no, eso no es así. Al menos
En esta comunidad no es así y uno tiene que aprender eso. Claro que sí. Este tema de la humanización de la muerte en los sistemas de salud creo que es un punto muy importante en el que tenemos mucho que decir y que podamos impactar precisamente en políticas públicas relacionadas con esta humanización de la muerte. Ahora mismo hay un proyecto de ley que se está tramitando, para que lo sepas aquí en Colombia, que se llama Brazos Vacíos, que es alrededor de la muerte perinatal, cuando muere un feto o muere un neonato en estas unidades. Claro, la mamá que acaba de perder al bebé está en la misma unidad con la mamá que está recibiendo a su bebé. Entonces son dos momentos, dos situaciones completamente diferentes que no deberían vivirse en el mismo espacio, por ejemplo. Entonces se está trabajando eso, tratar de que esa mamá también tenga un trato más humanitario para poder vivir su duelo de una mejor manera. Entonces creo que ahí estamos llegando a impactar con este tema. Me parece muy bonito. Quería comentarte, en el Facebook tenemos el comentario de Citaima Nosiglia, que dice que… Esa es mi mamá. Ah, es tu mamá, estupendo, divina. Sí. Saludos, mamá. Sí. Pues mira, divina, porque dice que excelente, pues es horrible ver sacar a un ser amado en una bolsa, sí, como comentabas. En los pueblos indígenas, algunos de ellos preparan todo y se despiden con música. Y los pueblos originarios tienen mucho que enseñar sobre la pedagogía de la muerte desde el corazón. Sí. Bueno, ella ha dedicado más de 50 años al estudio de los pueblos indígenas, a la vivencia de la cultura indígena, de la cultura maya, en Latinoamérica y en diversas partes del mundo. Una mujer nominada a Premio Nobel de la Paz, en China. Yo creo que es otro tema que cuesta, no sé si en Colombia, pero al menos en mi cultura es espinoso hablar de salud e interculturalidad. Porque a partir del hecho de que quien no comparte tu cultura es ignorante. Y a partir del hecho que quien viene de una cultura originaria no sabe, ¿verdad? Porque no comparte tu forma de ver los fenómenos. Yo, de nuevo, me abro y creo que la relevancia aquí es mantener un diálogo permanente, incansable, con esfuerzos incansables, e incursionar sobre interculturalidad en materia de salud. Hay muchos libros de eso en México, y por esa razón es que yo me decanté bastante por antropología médica crítica y de la salud, porque precisamente tú tenés que transitar por el idioma del lugar a donde estás llevando los servicios de salud. Si no tiene una traducción, por ejemplo, hay países donde lupus, que es la enfermedad que yo estudio, no tiene traducción, y la gente se refiere a eso como sugar disease, enfermedad del azúcar, porque ven a la persona decaída, entonces lo vinculan con quienes tienen problemas de azúcar, y no tiene traducción, no tiene un significado idéntico. Entonces creo que es mantener ese diálogo, aprender y saber cómo llevar ese conocimiento para que sea absorbido de forma apropiada. Bien, ya que nos estamos acercando al final, quisiera hacer, pues, en primer lugar una pregunta y en segundo lugar un comentario. Ya que has dejado la tarea a muchos aquí, ¿cómo conseguir el libro? Y luego hago mi comentario. Yo lo traje impreso en mi maleta. Yo soy muy nuevo en ese tema de la edición y de la impresión, así que lo traje en la maleta para poder tenerlo disponible aquí en Colombia. No lo tengo digital, o sea, no tengo un ¿cómo se dice? Ebook, ¿verdad? No lo tengo de esa manera. Espero algún día llegar a tenerlo de esa manera para que sea más universal, y sobre todo el poder traducirlo, porque en algún lugar yo lo enviaba y hay gente que le ha costado mucho pasarlo del español al inglés, pero le ha gustado bastante, sobre todo porque hay un capítulo que se llama Gringo Sangre de Maíz, ¿no? De cómo el extranjero va absorbiendo la cultura latina y va muriendo en una cultura latina. Creo esa es la forma en la que lo podemos conseguir, al menos aquí en Colombia. En El Salvador no tengo ni la más mínima idea. Ya. Sí, aquí hay ejemplares. ¿Hay unos ejemplares acá? Hay 19 ejemplares. Sí. Ok, entonces aquí en este momento tenemos 19 ejemplares aquí en la sede del colegio. Sí. Perfecto. Ok, ¿tú vas a comentar algo?
Sí, frente a eso, pues precisamente Jorge, muchas gracias, porque la idea es que las personas que que en el momento en el que ya abramos la posibilidad de la Biblioteca Rubén Ardila de Colpsy, que puedan venir a consultar los libros y que los puedan sacar, van a tenerlos disponibles acá en la biblioteca, que próximamente les estaremos informando cuál va a ser todo ese procedimiento, el protocolo. Estamos ya ultimando los detalles de toda la parte de gestión administrativa para que puedan venir aquí a la biblioteca y ya puedan tener sus horarios de acceso a los libros. Ah, excelente, entonces también quedará ejemplar en la biblioteca Rubén Ardila. Perfecto. Bien, bueno, ya mi comentario, y con eso pues invito al cierre ya, pues que se acerca también el final de la transmisión. Me gustó mucho, a partir de una experiencia que tuve en enero, que hayas incluido el tema de la muerte de las mascotas, ¿sí? Ese es un tema que es muy importante y que demuestra una gran humanidad, que ahora cada vez más se tiene en cuenta, se estudia, se trabaja, se le da la importancia que tiene. Merlín, mi gato, murió después de 17 años de una vida pues relativamente tranquila, pero me impactó como la reacción que tuvimos en casa a partir de la muerte y de todo lo que implicó y todavía las sensaciones que nos da su ausencia. Incluso me lleva a reflexionar sobre muchas cosas que sin saber me enseñó mi gato, ¿no? Recientemente pensaba, mi gato me enseñó a ser más paciente. Era un gato muy tranquilo, muy quieto, me enseñó la paciencia y lo pensaba en un sentido de agradecimiento, ¿no? Entonces he estado como viviendo ese proceso. 17 años no es poco tiempo y todavía sentimos en casa todavía mucho la presencia, es extraño la presencia de Merlín. Entonces me gustó mucho que hayan incluido ese tema de algún modo y quería preguntarles al respecto, digamos, y también a ti, Zaida, sobre eso, si has tenido la oportunidad de trabajarlo, cómo, qué plantear al público en la pedagogía, dado que la mayor parte de nuestras familias tienen perros, gatos, y no solo uno, varios, y otros animales incluso. Bueno, yo incluí ese capítulo precisamente porque el territorio, el espacio en el que uno está, tiene el potencial de convertirse en un espacio de agencia, de responderle a la vida. Y mucho de lo que te rodea va perfilando tu identidad y tu personalidad. El animal desarrolla un vínculo con uno y uno desarrolla un vínculo, hay una retroalimentación. Hay gente que le enseña sobre disciplina a través de un animal, levantarse, sacarle a pasear, y hay una expresión que nos va vinculando, y creo que a través de la historia de la humanidad y de la historia de los animales, las relaciones que hemos tenido, esos ensamblajes entre lo humano y lo no humano, han ido modificándonos, ¿no? Para ejemplo, los gatos en el antiguo Egipto, ¿verdad? Cómo se fueron domesticando. Veía ayer que en National Geographic aparecía que los elefantes, como la hipótesis de cómo se han ido autodomesticando, porque no en todos lados la gente tiene un elefante, ¿verdad? Entonces, precisamente cómo ellos han ido desarrollando un comportamiento autodomesticable, ¿no? Cómo se van vinculando con los seres humanos, y no solo los animales, también las plantas. Eso no quiere decir, yo no estoy mucho en la idea de generar una relación tan, de mimetizar en el animal un ser humano, ¿no? De venir y celebrarle un cumpleaños y tal vez, y ver la fotografía de un perro que sale así, y dice, miren, aquí está Kirby bien contento celebrándole su 5º cumpleaños, el perro así, viendo un pastel que... Y todavía, o sea, ve más sabiduría en el perro en ese momento, decir, miren lo que me están haciendo, ¿verdad? Yo creo que hay que, y mucho vuelvo, uno tiene que hacer un esfuerzo pequeñito por entender al animal desde la etología, ¿verdad? Desde esos esfuerzos que ya la etología
dejó muy bien planteados, que tienen mucha claridad y entender, bueno, el comportamiento de mi gato. Yo tengo 5 gatos en la casa, es un infierno de animales que se sienten, 5 emperadores, ¿verdad? Ahí adentro, pero son cazadores totalmente, y lo ven a uno como una especie de esclavo, y esa es parte de su comportamiento, de su evolución. Hay que entenderlos, porque si no, uno no sabe si eventualmente les está torturando. Yo creo que hay que entender, como decías, hay diversidad de animales. Yo no sé si pasa aquí, pero en El Salvador hay mucha gente que tiene pericos. Ajá, y a algunos que se le enseñan a hablar, ¿verdad? Hay gente que tiene gallinas, hay gente que tiene cabras, cerdos, conejos. Hay que entender la lógica evolutiva del animal, lo que le gusta, lo que no le gusta, pero sí la naturaleza, tu espacio se va transformando en un territorio de agencia, te va vinculando con lo que te rodea y te va transformando, y vos también vas transformando tu entorno. Ya corto por motivos de tiempo. Con relación a lo de las mascotas, si realmente en la práctica clínica recibe uno personas que van a hacer duelo por su mascota, porque no logran superar la pérdida, y viene a ver uno y encuentra varias cosas. Obviamente hay que hacer un duelo porque es un ser importante, comparte muchos espacios, lo salva a uno muchas veces emocionalmente, pero también encuentra, o en mi caso, que resulta ser el catalizador de duelos previos que no habían elaborado. Entonces, al perder esto, que es como una muleta psicológica importante de alguna manera, entonces se destraban otros duelos previos que estaban sin elaborar, o se encuentran unas características ya desde lo emocional para trabajar, porque entonces es alguna dependencia, inseguridades, bueno, otra cantidad de cosas que tú comienzas ahí a hilar finito y comienzas a encontrar qué había detrás de eso. Entonces hay toda la variabilidad, pero también desde que el solo hecho de perder a un ser querido, que es un ser no humano, como tú lo tratas en el libro, pero que es un ser que hace parte de tu familia, ¿sí? Y que requiere un duelo no humanizado, también considero yo, pero que sí, no es tampoco negarlo, que era algo importante y que hay que procesarlo. Y es una forma muy bonita en que los niños también aprenden a manejar entonces la muerte, porque entonces yo comienzo a ver, oye, sí se murió. Y yo recomiendo, por ejemplo, a los papás, no lo reemplaces inmediatamente con otro perro de la misma raza, del mismo color, y le pongas el mismo nombre, porque le estás diciendo no se ha ido, ¿sí? O sea, le estás negando la posibilidad de elaborar el proceso de la muerte, ¿no? Y en cuanto a la parte de la educación, que es tan importante, que también creo que debe ser transversal desde la infancia, no solo la muerte, sino en general la inteligencia emocional. Nosotros vamos por la vida ahí intentando aprender tumbo en tumbo cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional, y muchas veces un adulto se muere sin haberla desarrollado. Entonces, esto debería ser en conjunto, esa parte de la inteligencia emocional, y incluir el tema justamente de la muerte, que es lo que yo particularmente quiero hacer, es solo trabajar en la prevención, no solamente en el duelo, porque me parece antiético solamente recibir a la persona cuando ya está en el dolor y no hacer nada sabiendo que puedo prevenir mucho de ese dolor, ¿no? Entonces, necesitamos educarnos para la muerte y para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la primera tertulia del Colegio Colombiano de Psicólogos en la Biblioteca Rubén Ardila, con la presencia de Rubén Ardila. Muchas gracias. Sí, un aplauso. Y también muchísimas gracias a Jorge. Felicitaciones por este libro. Muchas gracias a Zaida por sus comentarios que nos iluminaron también mucho. Presidenta, muchas gracias por su gestión, que todo hace posible todo esto. Tatiana, estuvo impresionante, como siempre, y los esperamos en la próxima versión de la tertulia psicológica de Colsic. Claro que sí, próximo les estaremos invitando, sí, y dando los temas de nuestra siguiente tertulia. Los esperamos aquí. ¿Sí? Seguiremos haciéndolas de manera híbrida para que nos puedan acompañar en lo virtual. Y Jorge, muchísimas gracias por venir a Colsic. Los asistentes también en línea, muchísimas gracias. Sí. Bueno, que pasen muy buena tarde. Adiós. Adiós.